Averámonos, güey, a la figura de Esteban Dalas, capitán proveedor de la Armada del Estrecho de Magallanes. Según el historiador Miguel Ciriaco, la villa de Avilés dio a Asturias la gloria de famosos militares y valientes navegantes, como Ruy Pérez, Gonzalo Ruiz, Llope Rodríguez, Alonso de Avilés, Menéndez de Avilés. Y yo mismo, Esteban Dalas, fiu de Esteban Pérez Dalas, proveedor de galones de les Indies y de María de Valdés, que vengo a nacer en Avilés, como bien roblo en el mío testamento. Sin embargo, la fecha de la su nacencia lle un misterio. Los historiadores, esmolecíos por les feches, fain cálculos xugando con los números. Siguiendo la su vida, podemos afitar que nació en la primer mitad del siglo XVI. Lo normal era que, naciendo en Avilés, tirare pa'l mar. El ganado tira al monte y los alas van pa'l mar. En el mar había trabajo, bayura y aventures, como les historias que me contaba mi mara. Y si Onás, en vez de ir a Nínive, como y mandare Dios nuestro Señor, escondióse en un barco. Pero el Padre Celestial, que todo lo ve, descubriólo en su esconderite y mandóle una tormenta pa castigarlo. Declárase entonces Onás culpable de la furia de Dios, y los marineros tírenlo al mar. ¿Y qué pasó después, ma? Que lo tragó un leviatán, una ballena grandísima. Ballenes, serenes, monstruos marinos, pirates y corsarios. Y era normal que tirare pa'l mar, porque los alas llevámoslo en el sangre. Mi papá tenía sido proveedor de galones de Indies. La instrucción y educación marinera Dalas siguió los mismos pasos que la del adelantado de la Florida. Entamé como grumete en un de los barcos que atracaban en Avilés para aprenderles maniobres y prácticas de navegación. El primer documento en el que aparece Esteban Dalas fechas en el año 1553, a las órdenes de Pedro Menéndez de Avilés. Nesa dómina, don Pedro tenía patente de corsu y limpiaba de corsarios y pirates les costes del Cantábrico. 8 años después, acompaña al general de la Armada Ortuño de Ibarra a Nueva España, nes Indies Americanes, como segundo almirante. Y en el viaje de torna o tornaviase, desendolca el mando de general. Ortuño de Ibarra quedara en Nueva España con los cargos de factor y gobernador. Esos órdenes novábase general de la flota y mandábame tornar a España. La siguiente misión de Dalas ya en el año 1564. Soy general cabezalero de una escuadra de 3 galeres, rumbo al Perú. Salimos del puerto de Cádiz, naviento de 1564. Llevábamos un pasajero, Llope García de Castro, el licenciado Castro, que nos dio dargo de guerra. Excelencia, excelencia, non podéis entrar. El capitán non puede atendevos. ¿Y eso quién lo dice? Babayáes. Según el mapa, capitán, estamos a Garemes. Señores, necesito charlar 2 minutos con el capitán Dalas. Que sella un minuto, licenciado Castro. Licenciado y miembro del Consejo Real de les Indies y presidente de la Real Audiencia de Lima. No me escaizáis, capitán, los míos otros títulos. Quería vuesa excelencia. Sí, a eso vengo. Quería da qué. ¿No podéis hacer que el barco no se mueva tanto? ¿Cómo decís? Tengo de escribir de yes cartes a la su majestad el rey, y no soy quien por mor de estos chingones que da el barco. Además del ruido que meten les foles y la marinería. Asina, imposible que salga una letra como Dios manda. Siéntolo mucho, excelencia. El mar y asina. ¡Qué buena pena! Y no podéis hacer nada.
les 3 galeres desembarquen en Nueva España y el licenciado Castro aporta al Perú como gobernador. Entances, la misión de Esteban Dalas no para y tiende a tornar a la metrópoli con un nuevo navío. En España recibo los nombramientos de Teniente General de la Armada de Asturias y Vizcaya y Contador del Reino. Títulos que solicitar al rey don Pedro Menéndez de Avilés en el mío nome, y según los que la mi persona meritaba. Esteban Dalas ya era persona principal que anduviere muchos años a les órdenes de don Pedro Menéndez de Avilés, a más de casar con una mujer igualmente principal. Yo, Felipa Dabreo, mujer de Esteban Dalas, y era filla legítima del capitán Pedro de Larros y de María Dabreo y Abra. L'apelliu Abreu ya era seguramente un tracamundiu d'Abrego, d'orixe asturiano. Casé col capitán Dalas en Cartagena de Indias, como manda la Santa Madre Iglesia, y no tuvimos fíos. En antes del casorio, mi padre dio bona dote. 6.000 pesos de plata corriente. Ahí tenéis, capitán Dalas, la dote de la miofía Filipa. Parte de los 6.000 pesos de plata tráelos Esteban Dalas cuando torna a España. Aporto a Sevilla y allí pago, con los perres del casorio, algunos en préstamos que tenía de pagar. Pero con la mitad de la dote, merqué a mi mujer de algunos regalos que fice mandar a Cartagena de Indias. Señora, señora. ¿Qué pasa, María? ¿Qué son esos gallillos? Un envío de España del vuestro home, señora. Carguen con ello 2 criados. ¿Dónde dejamos esto, señora? Aquí mismo. Abrilo, señora, abrí el cofre. ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Qué tocar tiene este vestido? Y terciopelo. Terciopelo, María. Nunca nun tocare nada tan suavino. ¿Y esto? ¡Esto ya está fetán! ¡Ser auténtico! ¡Ay, señora, acá hay más! ¡Mirai! ¡Ay, algues! ¿Qué se oyes? ¡Cómo reyumen! ¡Mirai! ¡Son perles con robís! ¡Válgame el cielo, señora! Vemos que era el vuestro home. ¡Qué regalada vos tiene!